11 de febrero de 1990. Un día más en el calendario para muchos. Y para mí, el día que irrumpió en mi vida una pregunta. ¿Sobrevivir para qué? Volvía de vacaciones y el auto en el que viajaba chocó violentamente de frente con uno que venía en dirección contraria. Un segundo en la vida, como este que estamos viviendo, que ya pasó y nada modificó. En mí ese día lo cambió todo para siempre. Quedé atrapada dentro del auto. Me acuerdo perfectamente ese momento. Quedé como en pausa, en shock, sin poder moverme. Y cuando todo era oscuridad, atrapada entre los hierros y rodeada de muerte, por un hueco mínimo, se asomó una mano desconocida. Me agarré esa mano como a la vida y no la solté hasta que me pudieron sacar del auto. Ese fue el instante en el que nació en mí esa pregunta. ¿Sobrevivir para qué? Para la Real Academia Española, sobrevivir significa vivir después de la muerte de alguien o después de un hecho, especialmente si este es peligroso. Para mí, sobrevivir se convirtió en un conjunto de rescates con un propósito final. Mi primer rescate es eso que les conté recién, esa mano que me sostuvo, que me hizo sentir que no estaba sola. Simplemente eso me volvió a conectar con la vida. Para la supervivencia es fundamental el contacto humano. Hay estudios que hablan sobre la importancia del sentido del tacto, cómo este aumenta las endorfinas, la sensación de bienestar en el cuerpo. Como un bebé cuando nace, lo primero que hace es buscar el contacto de su mamá. Es su primera necesidad. Para mí, frente a la muerte, el contacto humano te vuelve a conectar con el pulso de la vida. Ese día, en un solo instante, perdí una parte enorme de mi vida. Perdí a mi abuela, a mi tío, a mi hermana. Perdí una parte de mi pierna. Perdí mi vida tal cual había sido hasta ese momento. Fui la única sobreviviente del auto en el que viajaba. Y ustedes pensarán, qué suerte. Y sí, la vida continuó para mí con cientos y cientos de posibilidades. Lo que pasa es que a veces no fue fácil. Hay investigaciones que hablan sobre algo que se llama síndrome del superviviente y te dicen que permanecer con vida es una fuente inagotable de culpa y de sufrimiento. Yo no sentía culpa, pero sí sentía que me había quedado como congelada en un lugar de obligado agradecimiento, donde no entra la queja. Me salvé yo sola. Si el auto quedó así y ahí adentro había vida, la mía, y no se apagó ese 11 de febrero, yo tenía la certeza total de que me quedaban cosas por hacer. Tratar de descubrir qué cosas y poder responder a mi pregunta se convirtieron en el motor de mi vida. La vida sigue, siempre sigue, pase lo que pase, sigue. El tema es qué hacemos cuando quedamos como paralizados, sin fuerza, sin deseo. ¿Cómo haces para volver a subirte a la rueda de la vida? Yo sentía eso, veía a la gente que avanzaba y yo me había quedado literalmente quieta. Hay muchas formas de atravesar un duelo o un trauma. Yo les puedo compartir la mía, mi humilde kit de supervivencia que me ayudó a descubrir para qué sobreviví. Cuando tuve el accidente tenía 16 años y un montón de proyectos. Fue tal la magnitud de lo que pasó que ese hecho dividió mi vida en un antes y un después. Un después que pedía mucho de mí
simplemente para hacerlo existir. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es mucho? Mucho es todo. De lo que puedas, todo. Todo eso que tal vez nunca usaste hasta ese momento o que ni sospechabas que tenías. Y me refiero a una fuerza enorme que todos tenemos, aún los que nos creíamos débiles. Y es una fuerza que aparece para recordarte solamente respirar. Respirar y estar. Respirar y avanzar. De un paso a la vez. Y así fue como al principio me puse metas cortas que pudiera ir cumpliendo. Metas que me conectaran con la sensación de estar viva. Y volví al colegio, primero en silla de ruedas, después en muletas, hasta que lo pude hacer con mi propia prótesis. Toda esa primera etapa y muchos años que siguieron, solo me dediqué a mirar para adelante. Era totalmente incapaz de ver que adentro mío había una herida profunda, sin sanar. Para la cultura chamánica, un trauma no resuelto es como un alma perdida que hay que ayudar a volver a conectarse con su cuerpo. Yo les aseguro que no hay cosa que quite más la paz que esa, en la que tu cuerpo actúa, está operativo, pero tu alma quedó perdida en algún limbo espiritual. Me pasé muchos años de la vida viviendo así, totalmente disociada. Es que la disociación aparece como un antídoto instintivo que te ayuda a preservar tu supervivencia. Es casi un superpoder que te da la posibilidad de aguantar lo inimaginable. En cierto modo, la disociación te salva, sí, pero no te sana. Las heridas que tapamos, las que no queremos o no podemos ver, siguen actuando y lastimando de manera anónima y silenciosa. Como una vez leí en un libro, son como un movimiento sísmico subterráneo. No lo ves, pero está activo y puede aparecer y arruinar hasta el momento más feliz de tu vida. Hay mucha gente que vive años de su vida así, totalmente disociada. Para salir de ahí lo primero que hay que hacer es frenar y ver que adentro hay una herida, porque al verla te da la posibilidad de tratar de entender de dónde viene, para así poder resolverla y liberarla. Según Levine en su libro Curar el trauma, él dice que un trauma resuelto devuelve tu vida a fluir en armonía. Para esto es fundamental el deseo profundo de querer sanar, el deseo profundo de volver a unir tu cuerpo con tu alma. Ese es mi segundo rescate, elegir el camino de sanar las heridas. No es un camino fácil. ¿Quién no sufre en su vida un dolor? Y no tiene que ser algo catastrófico, solo basta con que te quite vida. ¿Quién no llevó ese dolor en silencio años, ignorando que se sufre mucho más con ese dolor enquistado en el corazón? ¿Quién no se secó por dentro de tanto llorar, pensando que no iba a poder con tanto dolor? ¿Quién no se sintió valiente por ir con coraje al fondo de una herida? ¿Y quién no sintió la paz que da soltar un sufrimiento? Saben de lo que hablo, ¿no? Porque en el dolor somos todos iguales. El dolor nos hace uno, así como el amor. Y el amor acá juega un papel fundamental, porque este camino de decidir sanar las heridas es totalmente solitario. Uno va solo, es un cara a cara con tu propio dolor. Lo que pasa es que ese camino se aligera cuando los que te aman te sostienen, con su presencia, con su mirada, simplemente estando. Entendí que no es fácil estar, no todo el mundo puede, y está bien. Saber estar es un don. Quedarse, cuando es más fácil salir corriendo, es valiente. Y sostener el dolor de quien sufre, salva. Mi camino estuvo lleno de la fuerza más poderosa que existe en el mundo, que es el amor. Ese es mi tercer rescate. El amor inmenso que recibí, que me sostuvo,
que me empujó, que me llevó en brazos muchas veces literalmente y que me mostró que la vida seguía estando buena. Y si estoy acá parado y frente a ustedes es en gran parte gracias a cada uno de ellos que estuvo, a cada uno de ellos que fueron tan valientes de sostener en su mano mi dolor. Mi cuarto rescate tiene que ver con algo que me costó unos cuantos años más entender, y es soltar lo que no fue. ¿Y por qué para mí es un rescate? Porque si te distraes un poco, se te puede ir la vida entera agarrada a eso que no fue. Del accidente, las cosas que más me costó fue la muerte de María Luz, de mi hermana. Ella tenía 2 años más que yo. Me pasé horas, años, imaginándola, cómo hubiera sido. Y eso duele, pero mucho más duele quedar atrapado o empantanado en algo que uno no puede modificar. Poder soltar la historia que no fue te permite ver nuevas posibilidades que están ahí, siempre estuvieron acá, pero es imposible verlas cuando uno vive su vida mirando para atrás. Y volviendo a mi pregunta sobre ir para qué, cada uno de los 4 rescates que les conté trajo consigo un regalo, que es una respuesta a mi pregunta. El primero, esa mano que me sostuvo me dio la certeza de que siempre, siempre hay una mano de la que agarrarse. Elegir el camino de sanar las heridas me enseñó que lo que sana no es el tiempo, lo que sana es lo que uno decide hacer con ese tiempo. Es imprescindible atravesar el dolor, es la única manera de poder soltar un sufrimiento. El amor enorme que recibí me enseñó que simplemente estando para otro podés transformar su vida, así como transformaron la mía. Y 4, cuando soltás lo que no fue, el sufrimiento comienza a retirarse y aparecen nuevas posibilidades, distintas. Tal vez no eran las que imaginabas, las que deseabas, pero les aseguro que igualmente maravillosas. Ese fue mi plan de supervivencia. Cada uno puede elegir el propio. Es una responsabilidad de cada uno. Solo sé que en algún momento hay que buscar el para qué. Porque buscar el para qué es buscar el sentido. Y encontrar el sentido te abre la mirada para descubrir el regalo que siempre trae consigo un dolor. ¿Sobrevivir para qué? Tal vez para algún día poder ser esa mano de la que alguien se necesite agarrar. Gracias.